Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos otra vez. Estamos muy contentos de tener a Alejandra en la Feria del Libro. Para nosotros es un momento súper especial, como saben, la feria, el encuentro con los libros, con los escritores, nos parece como un momento mágico y más quizás en estos momentos tan raros que estamos atravesando. Otra vez, Nahuel, Magdalena, para tratar de llevar adelante esta entrevista que nos emociona mucho. Nuestra invitada es Alejandra Camilla, muchos ya saben quién es, ha escrito 3 libros de cuentos, el más reciente es La paciencia del agua sobre cada piedra, que es la excusa por la que está acá hoy. Y bueno, tenemos poco tiempo, ¿querés contar un poco? ¿Cómo andan? Tenemos, 50 minutos, queríamos habilitar un poco el espacio también para que ustedes participen, puedan preguntar. No sé cuánto nos quedará, si 15, 10 minutos, pero bueno, dividimos la entrevista, la primera parte por lo menos, el vínculo que tiene Alejandra con su biblioteca. Queríamos arrancar por ahí para después pasar un poco a su obra, más teniendo la excusa de que venimos desde Ola y la idea, es entender también que Alejandra primero fue lectora antes que escritora y queríamos romper un poco el hielo así, preguntándote qué lugar ocupa en tu casa la biblioteca, el libro, si lo subrayás, si lo prestás. Hola, buenas noches. Ahí se escucha. Mi biblioteca es un poco caótica, como algo que está vivo, cambia todo el tiempo, está desordenada. Siempre estoy tratando como de manejar su tamaño porque desborda para el resto de mi casa y termina ocupando todo si la dejo. Entonces intento hacer un sistema de que entran tantos, entonces tienen que salir tantos, pero nunca lo cumplo. Y está en una especie de pasillo y a veces voy a buscar algo al pasillo ese, es un pasillo largo, grande, y después de un rato me doy cuenta que estoy sentada en el piso leyendo porque me atraparon. Y eso en cuanto a la biblioteca física, ¿no? Los libros físicos. Estaba pensando en las bibliotecas por las que pasé. Y cuando era chica, en la casa en la que me crié, la biblioteca no era un pasillo, era una habitación grande, donde no había que hacer esta administración de espacio, como en mi casa. Y no me tiraba al piso a leer como en mi casa, sino que había un sillón de lectura y un escritorio, una lámpara de lectura. También en esa época había más tiempo para leer, pero siempre me acompañó una biblioteca. Eso, la biblioteca física. Y después pensaba en el sistema para ver quiénes entran y quiénes salen de mi biblioteca. Y yo tuve un maestro muy grande, Abelardo Castillo, y él nos dio un sistema que él llamaba para armar familias de escritores. Entonces él decía que si te gustaba un escritor, tenías que después buscar los escritores que le habían gustado a ese escritor, y así ir formando una especie de árbol genealógico. Yo nunca lo hice, pero es un buen sistema, porque voy a la librería a comprar algo y salgo con 3 cosas más. Y después, en cuanto al orden de mi biblioteca, también es muy, muy subjetivo. Tengo como distintos parámetros, uno es por países y otro, que es muy ridículo, pero lo comparto con ustedes, es como de cercanía emocional. Los libros que más amo
los tengo más cerca. Un extremo de la biblioteca da a la puerta de mi habitación. Entonces, pongo cerca mío, tengo, por ejemplo, a Borges. Por si llego a necesitarlo o algo, lo tengo a mano. Eso es mi vínculo con la biblioteca. Y particularmente con los libros, ¿cómo? O sea, es una pregunta que suelo hacer también a todos los que son parte de la Libre o que nos vinculamos con el libro, es ¿cómo es tu momento del libro cuando lo llevas, lo cargas, ahí rayás, te desprendés, no? También es como muy orgánico mi vínculo con los libros, los llevo a todos lados. En una época en la que tenía muy poco tiempo para leer, trabajaba en una oficina en el centro, en Buenos Aires, leía caminando. Y como leía caminando, a veces caminaba muchísimo, me pasaba todo mi horario de almuerzo y más, caminando y leyendo. Y me encanta escribir en los libros, escribo en los márgenes, como si dialogara con el autor. Escribo lo que pienso al lado, o por ejemplo en una época escribía qué música me parecía que iba con eso que yo estaba leyendo. Y subrayo muchísimo y después no soy muy fetichista con el objeto libro. Si me gusta, lo primero que hago es querer compartirlo. Entonces, no sé si los presto o los regalo, los doy y a veces vuelven y a veces no, pero enseguida quiero que otro lo lea. Y me encanta mirar los subrayados de los lectores en los libros que escribí, me encanta. Es como, no sé, mirar adentro de ellos. Alejandra, y de estos libros que obviamente te marcaron y te gustan y tenés cerca, ¿tenés alguno que decís, este definitivo me marcó en un momento muy especial y no lo prestaría, está en un lugar muy cuidado? Todos como lectores tenemos libros que nos acompañan en momentos específicos de nuestra vida y creo que son imprestables, a veces por miedo a... no es lo mismo que consigas otra edición, ¿me explico? Sí. Ese libro que capaz que querés que tenga tu hijo o no sé, que quede ahí, es parte de la casa. Sí, tengo los libros, mis primeros libros, los libros de cuando era chica, porque sí, esos no, si los pierdo no los voy a poder recuperar. Uno es un libro en japonés que me leía mi papá, de cuentos tradicionales, o sea, tendría menos de 6 años, así que es muy viejo. Y otro es un libro que es el primero que yo leí por mis propios medios, que es un libro de cuentos rusos, que está impreso en Rusia, una edición muy linda, así de tapas enteladas. Con esos dos sí soy fetichista. Y después hay libros que amo y creo que no regalaría, pero hace poco fui a buscar uno de esos y me di cuenta que se lo di a alguien. Es un libro que descubrí en la pandemia, que se llama La expresividad del cuerpo o una historia comparada de medicina occidental y medicina china, escrita por un japonés en Harvard. Es de Ciruela, es un libro preciosísimo que me compré 3 veces y creo que me voy a tener que comprar por 4ª vez. No, también preguntarte, te escuchamos en una entrevista no hace mucho que decías que un buen libro mata tu soledad. Y que también los libros a la vez abren puertas, ¿no? ¿Cuál es tu vínculo con esa soledad? Porque después obviamente queremos ir a la escritura, ¿no? Que es un laburo bastante solitario. La escritura seguro que es solitario, pero
en el buen sentido, digamos. Y para matar la otra soledad, después ocurren cosas como esto. Yo no me puedo sentir sola, miren. Es como, y no estoy hablando solo de este momento en el que estamos todos acá, sino que cuando cada lector lee, ese es como un encuentro muy profundo, más allá de que yo no esté en ese momento ahí, es un encuentro. Vos antes hablabas, Maggie, de un momento mágico que es este encuentro. Para mí también es muy poderoso. Sí, y particularmente ahora como, no sé, sentís un poco que con el último libro se ha dado como ese salto de compañía también, como de estar más en presentaciones, viajar más a través del libro, como empezar a tener como, sí, como pasó hoy, ¿no? De estar, ¿te pasó esto ahora en el último tiempo? Sí, como cambié de editorial, ellos tienen otra, no sé, me propusieron esto y me gustó, pero creo que el vínculo que estoy como cosechando de algún modo es también de los otros dos libros. Es algo como que estaba ahí latente y terminó de ocurrir ahora. Sí, hay algo que charlábamos mucho con Nahuel respecto de esto, como que es imposible hablar del último libro sin pensar en los dos anteriores, como que hay un hilo que conduce, que los une, que los va hilando, y pensábamos mucho en esto, que hasta no nos pareció casual en el tema de los títulos, ¿no? Y pensábamos eso, en Los árboles caídos también son el bosque, es como un libro que es una raíz en tu obra, ¿no? Y que de ahí se despliegan los otros. ¿Sentís un poco eso? Sí, es algo así, pero justamente la raíz es inseparable del resto. Como los brotes, todo está unido. Sí. Y también pensábamos, partiendo de Los árboles caídos, particularmente del primer cuento, que es Desayuno perfecto, pensábamos, o pienso, pensamos como un cuento manifiesto, algo que condensa o que está ahí todas como las piedritas que se van a ir puliendo y que van a ir apareciendo y brillando en el resto de todos los cuentos, como no hay una posibilidad de pensar tu obra separada, ¿no? Como una obra. A mí me gusta mucho la idea de construir una obra, no libros por separado, ¿no? Por ejemplo, últimamente lo estoy viendo en Annie Ernaux, no sé si la leyeron, la francesa premio Nobel del año pasado, ¿no? Que en ella se ve muy claramente esta idea de obra, entres por el libro que entres, vas siempre más o menos al mismo lugar, puede contar algo varias veces sin repetirse. Esa idea me gusta mucho, ¿no? Creo que si uno es genuino y es honesto, la repetición es inevitable y de algún modo en la repetición el cambio también es inevitable. Y en esta repetición, en esta búsqueda, también vos te vas haciendo escritora. Más allá que ya vos dijiste que escribís desde muy chica, desde los 6 años, ¿en qué momento dijiste, bueno, soy escritora? Y acá vamos más al oficio, al hábito, a sentarse todos los días, no a una publicación aislada. ¿Hubo un momento clave o un cuento, más allá de la primera publicación, que seguramente te dio un puntapié? Y eso, el momento que vos dijiste, soy escritora, estoy escribiendo. Decir soy escritor no creo que tenga que ver con ese hábito, porque hay gente que se sienta todos los días y no sé si son escritores.
son gente con buena voluntad. Creo que ser escritor tiene que ver como con un estado, un modo de estar. Por ejemplo, tiene que ver con la mirada y tiene que ver, ese es como el lado bueno, que podés ir mirando todo y todo es un potencial, una línea potencial en un cuento o algo. Y después hay otros lados que no son tan lindos, que es, por ejemplo, te pasa algo malo, feo, y decís, no puedo escribir. En ese sentido creo que uno es escritor. Y después no es que en un momento te convertís en escritor, no es como cuando te recibís de una carrera. Por ejemplo, yo me sentí escritora, te sentís escritor cuando tomás ciertas decisiones. Por ejemplo, siempre se da ese ejemplo de si escribís o no en una planilla, cuando haces el check-in o algo, si escribís escritor o no. Eso es una pavada, me parece. Yo en una época, cuando era muy joven, cuando tenía, no sé, cuando terminé el colegio, me acuerdo que me fui a anotar a la facultad y ponían ocupación del padre y yo puse agente de Cipol. Como, me da muy poco respeto ese tipo de planillas, pero hay otros momentos. Por ejemplo, en el último libro yo no sabía si incluir o no un cuento determinado porque tenía dudas a ver si podía lastimar o dolerle a una persona. Y cuando revisé todo el libro sentí que el cuento tenía que estar. Entonces esa es una decisión de escritor. Buena o mala, es una decisión donde priorizás al libro por sobre otras cosas. Y en estas decisiones, en este hacer, generás un clima, ambientás, estudiás para esto, tenés una rutina. Vos también en este primer cuento decía Maggie, hay una rutina que busca esta perfección, sí, que se va haciendo día a día, más allá del final o no. ¿Qué clima generás con esto? Para escribir, si yo pienso, sí, escuchar música, leer, aislarte. No, es como, porque mi escritura es como que va mucho por dentro, entonces lo que tengo que generar es como un espacio interno. O sea, arranca antes de escribir. Arranca muchísimo. Escribir es como solamente la concreción material, que no es gran parte no sé, es menos de la mitad del proceso, más allá de que a veces cuando te sentás a escribir, a concretarlo, cambia todo, que también puede ocurrir, pero para que eso ocurra fue necesario todo un proceso interno anterior, de sentirme como sólida frente a una historia. En general, cuando aparece eso, que empezás a masticar y a trabajar antes de sentarte a tipearlo, por ejemplo. Parten de imágenes, o sea, muchas veces, ¿qué es lo que hace que digas, acá me voy a quedar, esto lo voy a retener? A veces es así de racional y como controlado, y otras veces no. Por ejemplo, ustedes tomaron Desayuno Perfecto. Desayuno Perfecto, yo leí unas estadísticas, decía que las mujeres en Japón, ahora ya son viejas esas estadísticas, pero en ese momento las mujeres en Japón se suicidaban al mediodía. Yo no pensaba escribir nada de eso, había leído las estadísticas para nada, porque las tenía a mano. Me quedé muchos días muy triste pensando por qué alguien se puede matar al mediodía. Y un día me di cuenta, y cuando me di cuenta me puse muy triste. Y me senté a escribir y escribí de una sentada Desayuno Perfecto.
pero porque tenía que hacer algo con esa tristeza o tenía que hacer algo con eso que me estaba pasando. Y cuando terminé de escribirlo me di cuenta que lo había escrito en segunda persona. O por ejemplo, El Pozo, que le gusta a Nahuel, leí una nota que rescataron Borges y Bioy de Hawthorne, que decía: un hombre le da una orden a otro para que haga algo, el primer hombre desaparece y el segundo continúa ejecutando la orden de manera continuada. Y cuando leí eso pensé, es japonés. Y pensé en los soldados que quedaron en Filipinas peleando la Segunda Guerra 20 años, 30 años. Ese, por ejemplo, pensé mucho, pensaba, es como que la historia me acompañaba, pensaba cómo vivían esos hombres solos en Filipinas, sin tener idea de nada, porque quedaban solos, aislados, sin noticias, y con una orden muy chiquitita, con muy poca información, y en un lugar que no conocen. Entonces pensé mucho tiempo en eso. Cuando me senté a escribir, también, más allá de que es un cuento largo, lo escribí de una sentada, salvo la última frase. Y para esa última frase, que no sabía cómo redondear, tardé un par de meses. Una pregunta en base a eso, porque vos, siguiendo, vamos con ese perfecto, vos decís también en ese cuento que todo siempre puede mejorarse, y de pasar de materializar una idea a escribirlo, ¿en qué momento le pones un fin a esa corrección? Y decís, bueno, hasta acá llegó, se entendió, me gusta lo largo. Si también, o tenés alguna voz de opinión válida que te lee, que te escucha y que te orienta también en un proceso creativo que debe estar contaminado de un montón de emociones, o contaminado, capaz no es la palabra, pero influenciado, vamos a decir. No, por eso trabajo mucho internamente, para sentirme como sólida frente a la historia. Sí me pasa cuando escucho a los demás, que me pasaba en el taller de Abelardo también de manera muy clara. En el taller de Abelardo había una mesa grande, primero había una primera parte como teórica donde hablaba Abelardo, y después nos sentábamos en una mesa, en general éramos entre 10 y 11 personas, uno leía y después hacíamos una ronda de críticas. Y las críticas no podían ser me encantó o me llegó, tenían que ser cosas puntuales, ¿no? de 3 niveles de lectura que establecía Abelardo. Tampoco podían ser muy positivas porque eso no ayuda a nadie. Por eso tenía fama de estricto y tan duro el taller de Abelardo. Y ahí yo ya empecé a sentir que algunas críticas, cuando la persona hablaba y decía algo, era como que acertaba en el medio de mí. Y yo sentía que me pegaba acá en el medio y pensaba, claro, ¿cómo no me di cuenta? Y otras críticas me pasaban por acá al lado. No, tampoco no, había gente que se enojaba o discutía. A mí o me pegaban y agradecía, o no me tocaban y agradecía también, porque no. Retomando un poco la pregunta anterior, a mí me interesó mucho saber la historia, por ejemplo, de Belinda y Yasmina, como que ahí te inspira, o sea, como que la fuente para eso fue una imagen, una serie de imágenes de una fotógrafa. También hay otro cuento en el que pasa lo mismo que ahí. Me gustaría preguntarte algo particularmente, que es en el, ¿cómo se llama? ¿Fruta podrida? La fruta de la oscuridad. Que ahí es en el único que vos usás Alejandra Camilla, ¿no? Eso me intrigó porque es algo que no nos preguntamos mucho, si es autobiográfico, si no, o sea, como que queda al margen eso, pero
particularmente en ese sí utilizaste. Vieron que Borges decía que había aprendido algunas astucias. Abelardo tenía muchas astucias y ese cuento lo escribí en el taller de él. Él dijo: escriban a partir de una obra de arte cualquiera. Y yo no había puesto mi nombre ahí. Y Abelardo me dijo: pone tu nombre. Le dije: no, pero porque es necesario. Y me dijo: va a ser mucho más fuerte, la gente se va a imaginar vos con tu carita japonesa y estas monjas alemanas tratándote mal. Y entonces me pareció bien y lo puse. Bueno, hay algo también... Pero, perdón, May, nada, que no me pasó eso, obviamente, pero sí yo iba a retiros con monjas alemanas, por eso como que conozco como la escenografía y el ambiente. Sí, me preguntaba esto porque entiendo que más te leo, más te pienso todo el tiempo, porque creo que es algo que nos pasa a muchos, que leerte, que lo decíamos hoy, es como medio un acto hoy revolucionario, porque nos cortás el tiempo en el que vivimos, ¿no? O sea, no podemos leer un cuento tuyo de una manera vertiginosa y cerramos el libro y quedamos. Y esa reverberancia, esa agua que choca y después se expande y te pasa eso, como vos decías, con un montón de cosas que te quedan. Sí, creo que leer es un acto rebelde hoy en día y a mí me sigue impresionando, me hace muy feliz toda esta gente reunida en torno a un libro hoy, que pueden, no sé, poner Netflix y ya hay gente que se sienta en silencio, abre un libro y cambia de tiempo y pone su cabeza al servicio de una tarea tan a contramano de la productividad. Esa es una gran forma de rebeldía, creo. ¿Pensás mucho en el tiempo cuando escribís y cuando trabajás? Sí, pienso en el tiempo todo el tiempo. Sí, me resulta inevitable, porque es como... No entiendo cómo no se preguntan todos por el tiempo, porque es lo único que tenemos, casi lo único que somos, un poquito de voluntad y tiempo, ¿no? Y ya que hablas de tiempo también, vos hablas hablas un montón de la soledad, del paso del tiempo, de la familia, de casas construidas con secretos, como hablamos hace un rato. ¿Esto es intencional? Pues son temas que, más allá que se repiten, capaz que no se repiten, se van profundizando o van tomando otras aristas. No sé cuánto de intencionalidad en esto, o es algo que simplemente te sale y lo tenés que sacar. No, es algo, no es intencional. No, creo que yo abro la boca y hablo de eso, aunque esté en el supermercado o en la verdulería o en el dentista, ¿no? Intento no hacerlo y creo que estoy mejor desde que escribo, pero sí, son mis temas. Y hay algo en la obra que son temas recurrentes: la identidad, la herencia, la soledad, la muerte. Pero bueno, sin embargo, como esto que hoy decías, ¿no? Repetirse también, ¿no? Y en el último libro, el animal cobra otro lugar, que en los otros libros están, pero me intriga eso de cómo el animal metafórico, imaginario o real a vos te sirve para, ¿no? En distintos cuentos. Sí, con eso de los animales me pasó algo que me gustó mucho, que es
los animales como que aparecieron y yo los usé como me parecía para escribir. Y cuando salió el libro me encontré con que había muchos libros con animales y eso me dio la pauta de que sin haberlo buscado había formado parte de alguna clase de movimiento, de algo mucho más grande que yo, ¿no? Que si yo hubiese estado controlando, pensando, no, hay muchos animales acá, ya puse 2 perros, no voy a poner perros de nuevo. Yo dejé que pasara y después resultó que tenía que pasar para encontrarse con mucha más gente hablando de animales. Como mi lectura, que puede estar errada, es como que hay un planteamiento en la sociedad de repensar el vínculo con los cohabitantes del planeta, ¿no? Y eso lo celebro, si es así. Me imagino que te habrán dado un montón de interpretaciones, ¿no? De estos animales también. ¿Alguna que te haya parecido como que te haya sorprendido? Que vos no hayas pensado jamás en una idea de esa. No, me encantan todas las interpretaciones, todas me enriquecen. Lo único que no me gustó tanto una vez que alguien habló de si el tema estaba en agenda o no. No es que no me gustó, sino que me suena tan ajeno a mi modo de escribir que no era cuestión de agenda. Y hablar de agenda y de actualidad, ¿cómo pensás que influye en estos tiempos donde estamos todo el tiempo corriendo? Esto decía Mario, ¿no? Es como un logro poder sentarse y encontrarnos con tus cuentos y que se nos pasó el tiempo también y que lo disfrutamos y que después sigue reverberando, ¿no? ¿Cómo pensás que influye esto hoy? ¿Tu obra o la literatura? Especialmente en estos tiempos vos también hablas mucho, vos metes escenas, climas, eso también nos inducen y nos dan un escenario. Hoy está todo loco. ¿Cómo pensás que la literatura está hoy parada en esto? Para mí es una especie de antídoto. Hacer algo que vaya en contra de unos valores que en algún punto nos son impuestos, esto de la productividad por sobre todas las cosas. Creo que leer es una forma de salvarse. Leer. También nombraste que leías o seguís leyendo autores muertos y que estás leyendo contemporáneos también. ¿Cómo te llevas con los contemporáneos ahora? ¿Cómo me llevo? Con la temática que tratan, con la literatura del yo, que es totalmente distinta quizás a, no sé, la influencia que vos tenías más norteamericana, rusa. Sí, leer, yo digo, leo gente muerta. Leer gente muerta tiene la ventaja de que ya pasaron por muchos filtros en el tiempo, entonces me llega solo lo mejor. En contemporáneos todo ese trabajo lo tengo que hacer yo. Entonces encuentro gente excelente a la que admiro y encuentro gente que no me interesa, que no es nada personal. Encuentro gente que no me interesa en todos los ámbitos. Yo te voy a preguntar también, que hoy lo insinué charlando con vos, o sea, hay algo de la herencia japonesa que es muy palpable, pero también desde que te leo siento que hay también otras influencias como norteamericanas, de un periodo norteamericano. ¿Vos sentís algo de eso que absorbe también tu obra? Sí, en pandemia me puse a ordenar mi biblioteca y la ordené, como les contaba, con distintos criterios, pero el principal es por países. Y me sorprendió muchísimo encontrar que el país del que más tengo libros que no quise descartar
es de Estados Unidos. Tengo muchos autores americanos a los que admiro. Y sí, son de la generación perdida, no sé, desde Hemingway y después obviamente Carver, Cheever, Salinger, Lucía Berlín. Sí, y hay algo también, capaz, la vinculación más directa o más que podemos hacer es eso, como que uno siente leyéndote que abajo hay un montón, esa parte de lo no dicho, ¿no? Entonces ahí también hay como parte de ese trabajo o esa vinculación que uno puede hacer. A mí me pasó que pensé mucho en la literatura norteamericana más allá de lo que hay de japonés. Sí, eso, pero no creo que sea algo mío. Eso me viene, creo, por el lado argentino, en el sentido de que creo que todos los autores argentinos de mi generación y más jóvenes están muy influenciados por la literatura americana. Somos todos hijos de esa literatura, creo. De Borges, que es inevitable, y de la literatura americana. Bueno, tenemos como que ir cerrando y no queremos perder la oportunidad de que ustedes les hagan alguna pregunta para poder compartir con ella lo que estamos haciendo nosotros, que sea más. Así que si quieren preguntarle algo. ¡Qué vergonzoso este público! Gracias. Para mí la lectura siempre fue un refugio. En los momentos más duros siempre, y sigue siendo, cuando yo me siento mal, leo. Cuando me siento bien también. No me imagino no poder leer. Y en esa época que vos decís, leía como siempre. Ahora estoy pensando, ahora estoy leyendo menos. Porque con todo esto, y además como tengo que hacer otros trabajos relacionados con la literatura, no sé, escribir un prólogo, dar un taller específico de un autor, dar un taller de lectura, o estoy leyendo en función de eso, o cosas que me regalan y tengo que leer. Entonces ahora estoy leyendo menos de lo que leía en esa época. Pero en esa época lo único raro, en lo del supermercado, lo único raro fue que la gente me hablara de mi escritura, que yo consideraba algo como un secreto mío, y que nadie conocía ni tenía por qué conocer, y que no era interesante tampoco, era algo que yo hacía en mi casa. Eso fue lo único especial, pero leí siempre.
y te recomiendo que sigas haciéndolo, te encerrate en el baño, cualquier cosa, pero seguí leyendo. Bueno, si nadie pregunta, yo tengo otra pregunta. Claro, yo también. Tenemos un montón. ¿Estás trabajando en algo nuevo? Sí, tengo distintas cosas abiertas, digamos, archivos en mi computadora. Siempre cuentos, siempre estoy escribiendo. Vivo en estado de cacería de cuentos. El último que se me ocurrió mirando una casa muy misteriosa cerca de la mía, que siempre está cerrada, y descubrí que vive una señora, que no sé cómo vive ahí porque la casa está con candada cerrada. Y se me ocurrió que esa señora se hizo una señora muy fea que parece muy enojada todo el tiempo. Y se me ocurrió que a la noche se transforma en gato y sea hermosísimo. Entonces es uno de los cuentos que estoy dándole vueltas en mi cabeza. Y ese y un par más. Y después tuve una época que no podía dormir, tenía insomnio. No podía dormir, me despertaba en medio de la noche y no podía volver a dormir. Entonces me quedaba a las 3 de la mañana pensando cosas, pero en un estado muy diferente al del día. La cabeza, no sé por qué, vieron que funciona diferente de noche. Entonces empecé a escribir en ese otro estado, unos textos en general muy cortitos, y los fui juntando en un archivo que se llama Diario de Insomnio. Esos no son cuentos. Algunos son como crónicas cortas, otros son más poéticos y otros son un disparate. Y después, en el primer año de la pandemia, ¿se acuerdan en la cuarentena que no podíamos salir para nada? Yo traje a mis padres a vivir a mi casa. Mi papá tiene 94 años. Y nos pasamos todo el primer año de la pandemia mirando películas japonesas muy viejas, incluidas películas mudas o películas que le falta un pedazo y ponen una placa donde explican lo que pasó en el pedazo que falta. Y mientras conversábamos, porque además yo ponía las películas de YouTube y a veces se cortaban y quedaba, ¿vieron? Cuando quedaba así y mi papá y yo conversábamos hasta que volvía la película. O algunas tenían intervalo. Y entonces estoy escribiendo una novela sobre ese primer año, sobre las películas, que en general son películas de samuráis que me encantan, que son como westerns, y las conversaciones que tenía con mi papá. Yo te quería preguntar por la poesía, porque nunca teníamos escribir poesía, pero hay mucho de poesía en tu obra, y pienso en la síntesis, ¿no? Que tiene la poesía. ¿Te interesaría escribir poesía? ¿Lees poesía? Leo mucha poesía. Para mí es como la cima, entonces todavía no me animo con eso. Me da como entre respeto y miedo, y entonces merodeo. Por eso esas como gotitas de poesía en lo que escribo. Pero yo el otro día pensaba, qué raro que para mí tenga que ser como subir así, y obviamente a la cima voy a llegar al último momento. Y pensaba, Borges hizo al revés. Borges entró por la cima. Quizás venía de arriba, entonces por eso empezó por la cima. Ahí está, vamos. Voy a parar porque no me lo veo bien.
Sí, tiene que ver el final y con la cantidad de información que quiero dar. A mí me gusta que quede mucho espacio para el lector. Me gusta el lector activo, porque cuando leo también me gusta que me dejen espacio y me puedo involucrar más. Entonces, los finales, salvo que requiera, viste que como en música, vos te das cuenta qué piezas van a terminar con chan chan, o ta 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 tan, chum, ¿no? Pero salvo que sean así, que el final tenga que ser como un punch, me gusta cortar un segundo antes. Hay un autor que a mí me encanta que se llama Kjell Askildsen, se los recomiendo, un gran cuentista noruego, y él dice que siempre le critican que corta antes, que si no podría seguir un poquito más. Dice que a él le encanta que la gente se quede como pendiente o un poco insatisfecha, y me gusta esa idea. Me gusta. Acá. Buenas noches. Hola. Hoy decías que le tenías miedo a la hora de encarar la poesía o cierto respeto. ¿A qué le tenés, van dos preguntas, ¿a qué le tenés miedo a la hora de encarar una historia de la literatura? Y la segunda, decías que pensabas todo el tiempo en el tiempo. ¿Tenés miedo de no llegar a escribir la poesía? Ay, qué buena pregunta. Primero, ¿a qué le tengo miedo con la poesía? A meter la pata. Amo mucho la poesía y no me gustaría nada escribir mala poesía. No se hace eso. Y si tengo miedo a no llegar, últimamente siempre me la paso pensando en el tiempo, en la soledad, en los vínculos, en la muerte. Y como Tute tiene un libro que se llama algo así como El amor, la muerte, Dios y 2 o 3 cosas más. Bueno, mi cabeza también funciona así. Y últimamente se me ocurría otra definición de muerte interna, ¿no? Otra definición interna de esas que me vienen a la cabeza a veces. Y pensaba de manera como muy internamente contundente, va a ser una interrupción la muerte. No va a ser nada más que una interrupción. Entonces es probable que me agarre antes de lo calculado, pero por lo pronto yo hago planes a largo plazo. Sería un final camilla. Totalmente, que me deje insatisfecha. Pero mi papá tiene 94 años. Gracias. Gracias a vos. Última pregunta, que ya nos estamos. Yo considero, y creo que mucha gente lo hablé, piensa lo mismo, que los títulos de los libros son únicos. Mi pregunta es si en el mundo editorial en algún momento entraron un conflicto con los títulos, si alguna vez que pidieron que recortes o que peleas por eso, o aceptaron eso. No, siempre fueron muy amables conmigo en el mundo editorial en ese sentido. Sí, ¿no? Los 2 primeros ni se habló, no sé. El primero, Los árboles caídos, lo presentaron Abelardo y Silvia a la editorial a través de Sebastián Basualdo. Yo no estaba pensando en publicar y fue ya el manuscrito con ese nombre. O sea, no había mucho espacio para discutir. Y anda a discutirle a Abelardo, además. Y el segundo fue como siguiendo la misma tónica, y el tercero, cuando cambié de editorial,
se lo dije a la editora, a Leonora Diamant, y enseguida me dijo, ay, qué hermoso. Así que no, nunca fueron un problema. ¿Se animan? ¿Una más? Allá. Ahí va. Dijiste que por los compromisos que tenés, talleres, charlas, días del libro, estás leyendo menos, no estás postergando a esa lectura. Después de escribir 3 libros, ¿te sentís condicionado a seguir con la misma libertad para escribir? Sí, de hecho, mi lugar de mayor libertad es la escritura. Yo intento escribir sin prejuicios, sin pudor, sin vergüenza, sin uno de estos diques de contención, ¿no? Sin corrección política, sin cálculos. Entonces es un lugar, puedo hacer cosas que tal vez en la vida de hecho no puedo hacer. En la escritura puedo escribir lo que quiera. Entonces es mi lugar de libertad. Y hasta ahora nadie me cuestiona nada. Así que voy a seguir. ¿En tiempo estás más presionada o más exigida? ¿Cómo? En cuanto a los tiempos o a los compromisos como escritora. Como yo escribo mucho mentalmente, por ejemplo, tuve un viaje de casi 5 horas para venir, para estar un ratito con ustedes, venir, pasar la noche acá, otro viaje de 5 horas, salvo el almuerzo que fuimos a comer juntos y estuvo buenísimo. El resto del tiempo, por ejemplo, no tengo más datos en el teléfono. Las 5 horas vine pensando en esta mujer que se transforma en gato, en todos los disparates que pienso. No, estoy casi constantemente. De hecho, por primera vez en mi vida voy a tener en mi casa un lugar físico dedicado a la escritura, porque no tenía como estudio, escritorio, no sé. Y estaba calculando, bueno, ahora tengo que tener, y pensaba, ¿qué hago? ¿Sacrifico una parte del living o una parte de mi habitación? Hice unos planos muy ridículos de cómo cortar mi habitación y me di cuenta que tengo, no sé para qué, yo tengo un vestidor. Siempre me pongo las mismas 3 cosas casi todo el tiempo. Tengo un vestidor enorme, muy cosa de arquitecto, ¿no? Y entonces el vestidor ahora se está transformando en lugar de escritura. Me mandé a hacer un placar, voy a sacar las cosas de ahí y me voy a poner el escritorio en el vestidor. Bueno, o sea, lo siento un montón, pero tenemos que cortar. Así que muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarnos. Para nosotros Muchísimas gracias a todos ustedes.